¿Qué tal, cibernautas, navegadores y todos aquellos que gustan de estar en internet y público en general? Me presento, mi nombre es Oscar y bueno, el motivo de esta serie de videos y bueno, con el que vamos a iniciar es para introducirnos a lo que es la materia de Historia Universal e Historia de México. Bueno, antes que nada pues quiero hacer unas aclaraciones muy importantes que considero pertinentes para poder dar inicio a esta serie de videos en donde hablaremos de temas muy importantes tanto de historia universal como historia de México. Y bueno, este punto es el siguiente, que este punto, claro está, se va a dividir en distintas vertientes. Bueno, uno de los puntos muy importantes a considerar es que debido a esta situación de la pandemia, nos vemos en la necesidad de elaborar una serie de videos con el objetivo de transmitir conocimiento. Este conocimiento va dirigido a todo público en general, sean personas que están estudiando nivel básico, nivel medio o nivel superior inclusive, y para todo aquel público que esté interesado en los temas de historia, que considero es una materia indispensable dentro de la formación personal. Otro punto muy importante que me gustaría abordar es que aplaudo el gran esfuerzo que han hecho muchos colaboradores, muchos colegas y todos aquellos aficionados o conocedores de la materia en tratar de transmitir la información referente a los procesos y hechos históricos. Respeto mucho su trabajo, lo considero un trabajo de calidad en algunos casos, pero para todos ustedes que van a estar observando este video, quiero hacerles el hincapié de que la historia es una cuestión que trata muchos enfoques subjetivistas. ¿Qué quiero decir con esto? Que las interpretaciones de los procesos y hechos históricos se prestan en muchas ocasiones a la interpretación. Claro está que hay un método y un trabajo científico y profesional detrás de estos estudios, pero una de las grandes problemáticas, yo lo veo así, es que debido a que hay distintas interpretaciones de todo ello, pues se presta a que haya discusiones, las cuales siempre van a ser válidas y van a alimentar mucho a todos aquellos que gusten obtener más información, pero también se presta a críticas constructivas y destructivas. ¿Qué quiero decir con esto? Dentro de los colegas y dentro de los historiadores existe luego muchas veces gran discusión acerca de si esto fue lo correcto, si esta interpretación fue bien hecha, si esta fue mal hecha, si faltó o no quedó, si el método fue el adecuado, etcétera, etcétera, etcétera. Quiero aclarar una situación para la elaboración de estos videos. El trabajo que yo estoy haciendo no tiene ningún interés de criticar, no tiene ningún interés de polemizar de manera que se preste a las ofensas o inclusive a las groserías intelectuales, así las defino. Mi trabajo tiene el mero objetivo de expresar e interpretar procesos y hechos históricos, tanto universales como de historia de México, que es con lo que vamos a iniciar. Si alguno de los que están viendo estos videos tiene algún comentario, tiene alguna crítica o tiene algún punto de vista que quiera aportar, pues lo invito a que lo haga de manera ya sea privada, ya sea sin afán de ofender. Nosotros, así como la mayoría o más bien todos los seres humanos, estamos en proceso de conocimiento. Ni yo tengo la verdad absoluta, ni tampoco muchas otras personas la tienen. Y en la medida de que podamos generar una discusión constructiva, podremos adquirir conocimientos que pueden servir para todo el grueso de la población, o ya sea de manera individual o colectiva. Es por ello que la meta, como lo acabo de mencionar, es transmitir el conocimiento, y para ello pues vamos a utilizar una metodología y vamos a utilizar conceptos que sean tanto entendibles para el público como entendibles también a nivel profesional en algunos casos. Entonces, los invito a todos y cada uno de ustedes a que me sigan en mi canal de YouTube y
yo estaré subiendo esta serie de videos en los cuales espero haya mucha información que pueda ser de su... En este primer video vamos a hablar de lo que es la definición de historia y vamos a hablar de los principales conceptos que nos deben de servir para poder entender el estudio de todos los procesos y hechos históricos que vamos a abordar en siguientes videos. Es muy importante que nosotros observemos bien y analicemos con mucho cuidado estos conceptos porque para poder entender la manera en cómo se ha interpretado la historia, debemos de tomar en cuenta la manera en cómo ésta está escrita. Pero también debemos de tomar en cuenta que la historia, así como muchas otras ramas del conocimiento, han tenido un desarrollo y un proceso a través del tiempo. La sociedad, la cultura y muchos aspectos personales, psicológicos, económicos, etcétera, etcétera, han influido para que se escriban y se almacenen documentos en donde se hablen de muchos acontecimientos que han pasado a través del tiempo. De entrada vamos a hablar del concepto historia. Este concepto ya se utilizaba desde la época de la Grecia antigua. La palabra historia proviene de lo que es el griego historia, así como tal se menciona historia, que significa investigación o información. También proviene de otro vocablo que es histor, que significa hombre sabio o testigo o juez. Estos conceptos ya venían en algunos escritos, inclusive homéricos, es decir, de Homero, pero también Aristóteles los llegó a utilizar en algunos de sus trabajos, sobre todo en aquel trabajo que elaboró, conocido como la historia de los animales. Eso quiere decir que la palabra historia ya tiene un origen antiguo y esta se fue transmitiendo poco a poco a distintas culturas, principalmente a la cultura romana, donde la conocemos como actualmente. La palabra historia posteriormente se fue modificando y en el caso del español o castellano se convirtió a lo que es historia, con historia. Esta palabra, que bueno, es un derivado del latín, se llegó a utilizar en lo que es la España medieval, en algunos momentos del Renacimiento, y finalmente, pues, la lengua y los procesos lingüísticos hicieron que se regresara a lo que es la palabra latina, y actualmente lo conocemos como la palabra historia. Muchos de ustedes, al escuchar la palabra historia, les vienen recuerdos a la mente de aquellas clases que llegaron a tener tanto en la primaria, en la secundaria, en la preparatoria o en alguna carrera universitaria donde tuvieron que abordar cuestiones históricas. Quizás muchos de ustedes dirán, historia es demasiado aburrido, historia es datos, es fechas, son números, son personajes, biografías, monografías, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, quiero aclarar que antes de definir lo que es la historia, que la historia no es el hecho de estudiar fechas única y exclusivamente, o no es el hecho de estudiar personajes, o es el hecho de construir líneas de tiempo, o agarrar una monografía y empezar a poner imágenes. Tampoco historia es ir a un museo y solamente observar los datos o las cosas bonitas o las que nos llamen mucho la atención. Tampoco la historia son aquellos datos curiosos que a lo mejor sí son muy importantes o son relevantes en algunas ocasiones, pero eso como tal tampoco es el estudio histórico. La historia va muchísimo más allá. Y por ello, para poder entender lo que es la historia, hay que definirla como tal. Existen muchas definiciones de lo que es la historia. Inclusive, muchos historiadores han dado su propia definición de historia, han escrito sus libros de cómo construir historia, y estos pues posteriormente los iremos mencionando. Por ahora solamente vamos a basarnos y vamos a establecer dos definiciones que a nosotros nos van a ser muy importantes para poder entender lo que es la historia como tal. Muy bien, ¿qué va a ser la historia desde el punto de vista fenoménico? ¿Qué quiero decir con esto de fenoménico? Fenoménico es de
todo aquello que sucede en el espacio y tiempo. A eso lo vamos a definir como un fenómeno. Este concepto también se utiliza en las ciencias exactas. Y la historia, desde el punto de vista fenoménico, vamos a decir que es la concatenación o es el orden que van a llevar los hechos relevantes de la existencia humana. Es decir, cuando nosotros hablamos de la historia desde el punto de vista fenoménico, la vamos a interpretar como todos aquellos hechos, acontecimientos y procesos que suceden dentro de la existencia humana. Existencia humana puede ser existencia individual, existencia colectiva o existencia social. Un ejemplo de ello, la historia de Oscar. Yo tengo una historia, tengo una serie de eventos, tengo una serie de procesos que me han pasado a través del tiempo y todo ello es mi historia. Si hablamos de México, pues todos aquellos procesos, todos aquellos hechos, todas aquellas situaciones y acontecimientos que han construido a la nación mexicana, pues eso va a ser la historia. Y es muy importante si lo vemos porque todos esos hechos, acontecimientos y procesos han dejado una influencia dentro de nuestros aspectos individuales, colectivos, sociales, etcétera, etcétera. Es decir, en el caso de la historia de España, lo que sucedió de la invasión árabe, pues influyó en la España del Renacimiento. Lo que sucedió con el absolutismo y las monarquías españolas y la mercantilización, influyó en la España del siglo XVII y así sucesivamente. Lo que quiero dar a entender es que todo aquello que acontece dentro de la existencia humana lo vamos a llamar historia, desde el punto de vista fenoménico. Ahora, si nos vamos al punto de vista como disciplina y como rama del conocimiento, nosotros podemos definir a la historia como el estudio sistematizado y metodológico de los fenómenos humanos que han acontecido en el pasado y que tienen consecuencias en el presente. Este tipo de fenómenos humanos pues son hechos, acontecimientos, procesos y pueden ser sociales, económicos, culturales, políticos, psicológicos inclusive, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, ¿qué es lo que va a pasar? La historia como disciplina se va a encargar de estudiar el pasado, pero no solamente vamos a estudiar fechas, no solamente vamos a estudiar sujetos históricos, no solamente vamos a estudiar acontecimientos hasta cierto punto relevantes, sino que vamos a estudiar toda aquella construcción o toda aquella serie de procesos que se han suscitado y que nos van a servir para poder entender el presente. Es decir, la historia nos va a servir para poder entender al pasado y con ello saber por qué estamos en este presente. Por ello, es importante que nosotros como individuos, como sociedad o inclusive como un colectivo o grupo, tengamos algo que se conoce como memoria histórica. La memoria histórica, ¿para qué nos va a servir? Para poder entender los orígenes de nuestra sociedad, los orígenes de nuestra familia. Si yo quiero hacer un estudio de mi familia, pues puedo hacer un estudio histórico. Si yo quiero conocer el origen de algo que me gusta como el baile o un cierto tipo de danza, puedo hacer un estudio histórico. No solamente la historia va a estudiar acontecimientos relevantes como los que nos enseñan en la escuela, sino que la historia puede estudiar absolutamente todo. Y por ello, la historia cumple con una función teórica, pero también funge como una función académica. ¿A qué me refiero con esto? Que la historia se establece como una disciplina del conocimiento para que en las escuelas se enseñe cómo se han construido las sociedades. Y aquí es donde entran muchos factores como la historia nacional, como la historia cultural, como la historia política, etcétera, etcétera. Pero bueno, nada más quiero hacer un pequeño hincapié para poder cerrar esta parte, que en el caso de las escuelas, en donde, yo como docente imparto esta clase, pues se nos dice y se nos manda a enseñar lo que es la historia desde el punto de vista nacional, es decir, la construcción de la nación mexicana y todo aquello que la formó.
Pero nosotros en esta serie de videos también veremos otro tipo de aspectos que nos pueden servir para entender la finalidad de la historia. Para complementar lo que vimos en la sección anterior, quiero hacer la siguiente mención. En la escuela a nosotros nos enseñan la historia nacional y tiene sentido porque desde nuestro perfil de formación como estudiantes desde el nivel básico tenemos que conocer los aspectos más sobresalientes que han construido la historia de nuestra nación. Así como en México tenemos historia de México, en cada uno de los países existe la interpretación histórica de cómo esa nación se fue formando. Pero quiero que quede muy claro lo siguiente. No solamente existe la historia de una nación, existen muchísimas maneras de poder interpretar todo aquello que ha sucedido dentro del espacio-tiempo, dentro de la existencia humana, y muchas cosas pueden ser interpretadas históricamente. Más adelante veremos cómo esto es posible gracias a la manera en cómo se escribe la historia y desde qué aspectos nosotros podemos estudiarla. Muy bien, ahora, si ustedes se dieron cuenta en la sección anterior, manejé sobre todo 3 palabras las cuales quiero que queden muy claras, quiero que queden bien entendidas para poder continuar en nuestra definición y conceptualización de la historia. Esas 3 palabras que estuve mencionando, ¿cuáles fueron? Fueron hecho, acontecimiento y proceso. Estas 3 palabras las vamos a estar utilizando durante todas nuestras sesiones de video y quiero que queden bien definidas. ¿Qué vamos a entender por hecho o acontecimiento? Podríamos en este caso vincularlas, hacerlas sinónimos. Cuando nosotros hablemos de un hecho o un acontecimiento, vamos a estar hablando de un evento que fue destacado, de un evento que fue de corto plazo. Es decir, un hecho o un acontecimiento, en el caso de México, podría ser la Batalla de Puebla. El 5 de mayo de 1862 se dio una batalla que fue clave para que los franceses se replegaran en su paso hacia la Ciudad de México. Este fue un acontecimiento hecho de corta duración y cuando nosotros dentro de la historia estamos estudiando un hecho, es importante que tomemos en cuenta que es de corto plazo. Ahora, ¿qué vamos a entender nosotros por proceso? Que en este caso es un proceso histórico. Un proceso histórico va a ser el conjunto de hechos o acontecimientos que van relacionados y que son de larga duración. Es decir, cuando nosotros hablamos de un proceso histórico, ya estamos conjuntando toda una serie de hechos y acontecimientos que van ligados entre sí, que hay una especie de concatenación entre ellos y que al final me van a poder explicar todo lo que ocurrió a través de una temporalidad. Cuando yo hable de temporalidad estoy hablando de un periodo de tiempo. Un ejemplo de esto podría ser la intervención francesa. Si bien hace rato mencioné la batalla de Puebla, que es un hecho histórico, pues todo lo que es la intervención francesa, que en este caso es la segunda intervención francesa, es un proceso histórico que tuvo un periodo desde 1860-61 hasta 1867 y podríamos culminarlo, bueno, esto ya va a depender de muchas interpretaciones históricas o de diversos autores, pero bueno, para que sea un poco más claro, en el fusilamiento de Maximiliano de Habsburgo. Entonces, es muy importante que queden muy claros estos dos conceptos porque cuando nosotros estamos estudiando aspectos de una sociedad, no es lo mismo hablar de un hecho histórico o acontecimiento o hablar de un proceso histórico. Otra definición que también quiero que quede muy clara va a ser la de sujeto histórico. ¿Qué es un sujeto histórico? Un sujeto histórico puede ser un personaje, puede ser un país, puede ser un documento inclusive, es decir, va a ser todo aquello que yo voy a estudiar dentro de la historia. Un sujeto histórico es importante porque cuando nosotros hacemos un estudio, este estudio tenemos que establecer quién es el sujeto al que estamos estudiando. Un ejemplo de ello puede ser la Virgen de Guadalupe. Inclusive
una cuestión divina, una deidad o algún fenómeno cultural o de mentalidad, puede ser también un sujeto histórico. Es muy importante que nosotros establezcamos esta definición, porque también cuando estemos hablando de todo lo que aconteció para entender el pasado, pues tenemos que establecer quiénes son nuestros principales sujetos históricos, en los que vamos nosotros a abordar principalmente nuestra investigación, o si hay sujetos históricos secundarios, que bueno, en este caso ya dependen mucho de la investigación que nosotros estemos efectuando. Hemos definido de manera clara, de manera breve, de manera sencilla, lo que es la historia. Pero, si ustedes observaron, hemos hablado de que podemos estudiar muchísimos fenómenos, podemos interpretarlos desde muchas maneras, y que inclusive nuestros sujetos históricos no siempre van a ser personajes, sino inclusive pueden ser naciones enteras o pueden ser fenómenos culturales, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces esto nos puede llevar a una pregunta. Si en este caso yo puedo estudiar una infinidad de cosas desde el punto de vista histórico, yo podría decir o preguntar, ¿cuál es la verdadera historia? Es algo bastante complicado de responder porque, como lo mencioné al principio de este video, la interpretación histórica diverge en muchísimas interpretaciones, y algo que sucedió en la humanidad puede abordarse desde muchos puntos de vista, pero también esto puede entenderse desde el punto de vista de quien lo está escribiendo y en la época que lo escribió. Yo por lo general siempre lo comento de esta manera. Pueden existir muchísimos trabajos de la Segunda Guerra Mundial, pero algunos de estos trabajos los escribieron después de la Segunda Guerra Mundial, o los escribieron en los 70s, o los escribieron en los 90s, y eso es totalmente distinto porque las interpretaciones pueden ser muy diferentes. O inclusive no es lo mismo que un historiador japonés haya escrito lo que un historiador estadounidense, o que la opinión de un historiador ruso o un alemán. Es decir, que por eso existen diversos trabajos e investigaciones de un hecho, un acontecimiento o un proceso histórico, o de sujetos históricos. Y por ello, cuando uno está estudiando historia, o cuando nosotros nos vamos a meter a lo que es el quehacer histórico, tenemos que entender que existe una rama la cual nos va a ayudar a poder entender cómo es que se escribe la historia. La clave, y lo digo de una vez, la clave para poder entender cómo se están interpretando los hechos es la manera en cómo se escriben y se realizan. Y para ello nosotros tenemos lo que es la historiografía. ¿Qué va a ser la historiografía? La historiografía se define como un conjunto de técnicas, como un conjunto de teorías, con la finalidad de analizar o estudiar la manera en cómo se ha interpretado la historia. Es decir, para poder entender nosotros la historia o la manera en cómo se está interpretando, tenemos que entender quién la escribió, bajo qué metodología la escribió, en qué época la escribió, o qué bases está utilizando para poder escribir la historia. No es lo mismo que yo estudie a la Revolución Mexicana desde la historia económica que desde la historia cultural. Y entonces por eso existen muchos trabajos donde inclusive hay algunos que abordan muchísimas bases. Dentro de la historiografía, ¿qué se analiza? Pues se analizan las bibliografías, los libros que han escrito sobre hechos y procesos históricos, las fuentes que se han utilizado, que bueno, posteriormente vamos a definir lo que es la fuente, los autores que escriben estos libros, la manera en cómo probablemente pensaban al momento de escribir, etcétera, etcétera, etcétera. Y por ello es importante que nosotros, que nos estamos adentrando al estudio histórico, sepamos que a través del tiempo han existido distintas maneras de interpretar la historia y el proceso de las sociedades. Y por ello nosotros vamos a empezar a hablar de lo que son las principales corrientes históricas.
¿cuál va a ser la manera en cómo nosotros vamos a abordar las corrientes historiográficas principales? Las vamos a abordar desde dos puntos de vista principalmente. El número uno, vamos a abordarlas como modelos epistemológicos. Epistemología es una rama de la filosofía que se encarga de estudiar la construcción del conocimiento. En este caso, vamos a analizar a las principales corrientes historiográficas a partir de la manera en cómo construyen conocimiento histórico. Este conocimiento histórico va a estar en función de los principales aspectos que dicha corriente intenta analizar. Ejemplo puede ser la mente, puede ser lo económico o lo político, y cómo esto sirve para la interpretación de los hechos y procesos. Y el otro va a ser el modelo metodológico. Metodológico quiere decir la manera en cómo se construye el camino lógico o el camino cómo se va a ir trazando cada una de las estrategias y los tipos de investigación o las herramientas para poder construir la interpretación histórica. Esto es muy importante porque va ligado también con lo epistemológico, porque como veremos, la historia poco a poco y a partir de a través de los siglos más bien, se va a ir convirtiendo en una ciencia y va a tener una metodología y dentro de esta va a tener métodos. Pasemos entonces a ver cuáles son las principales corrientes historiográficas. Número 1, idealismo. El idealismo tiene como principales fundamentos los siguientes: el logos o razón, el cual gobierna y otorga sentido al universo; el alma por encima de la existencia corpórea; la fenomenología del espíritu como fundamento de la civilización, la cultura y las instituciones; el Estado como expresión, un Dios razón hegeliano; y la historia como una dialéctica del espíritu. Todo esto, ¿cómo lo podemos resumir? El idealismo propone que el estudio de las sociedades a través del tiempo va a ser a partir de la evolución de la razón y del alma. El alma, como lo mencionaban en la Grecia antigua, principalmente Platón, va a tener la virtud de ¿qué? La virtud del conocimiento. Y si lo trasladamos esto a un nivel social, pues las sociedades van a tener un espíritu, van a tener una esencia, y esa esencia es lo que define la evolución de estas hacia la razón. Podríamos decir que esta corriente historiográfica analiza principalmente desde un punto de vista metafísico y que, esta dialéctica del espíritu, como lo menciona, es el desenvolvimiento de la razón en distintas etapas. Los principales representantes del idealismo van a ser, en primer lugar, Platón, que como lo sabrán o algunos de ustedes, pues es uno de los principales expositores de lo que es el idealismo, y este tipo de pensamiento se va a trasladar hacia lo que es la época renacentista y lo que es parte de la Ilustración, con René Descartes, con Hegel, que muchos de ustedes han oído hablar de Hegel como uno de los más grandes filósofos y pensadores a través de la historia, y Emmanuel Kant. Todos ellos interpretan el desarrollo de las sociedades en función del espíritu. Número 2, positivismo. La historia adquiere un carácter científico a partir de esta corriente filosófica de pensamiento que va a tener mayor fuerza en el siglo XIX y que va a sentar las bases de lo que es el progreso y de lo que es un pensamiento de corte más metodológico. El positivismo también va a ser una base importante para lo que es el proceso del imperialismo que se da en la segunda mitad del siglo XIX. Pero si nos vamos a lo histórico, el positivismo propone los siguientes puntos. Número 1, estudiar la historia desde la metodología utilizada en las ciencias experimentales. Es decir, la ciencia adquiere un carácter científico a partir del positivismo de manera más formal. Número 2, conceptualizar la disciplina histórica desde una perspectiva científica, lo que habíamos mencionado. Enriquecer la historia con el dato exacto,
Investigar detalladamente los hechos, como punto número 4. Descubrir las leyes del desarrollo social, punto número 5. Y el hecho social considerado fuera de la conciencia del individuo. Todo esto es el pensamiento positivista, que al aplicarlo en la historia quiere decir que la objetividad es una de las bases principales para la construcción de la interpretación histórica. Es decir, el individuo debe de estar ajeno a dar su opinión. También, otra cosa que podemos decir es que el empleo de las fuentes va a ser esencial para poder construir la interpretación. Los positivistas piensan que en la fuente se encuentran los datos y que ese dato exacto es el que hay que utilizar para poder construir la historia. Es muy interesante esto porque los positivistas por lo general, la escuela alemana, primero utilizaban lo que eran los datos para construir una historia política. Los primeros desarrollos históricos por parte de los positivistas se basaron en hacer historia política de los pueblos, sociedades y naciones. Después en la historiografía francesa va a llegar el positivismo francés y de igual manera van a utilizar esta parte de la política, pero ya van a empezar a meter un poco de lo económico inclusive, pero no de manera muy formal, sino que va a continuar más inclinado hacia lo político. Los principales expositores del positivismo van a ser Auguste Comte, Émile Durkheim, el cual es sociólogo, e Hippolyte Taine. Número 3. Materialismo histórico. Todos hemos oído hablar de Carlos Marx, o la gran mayoría lo ha hecho. Una de las grandes corrientes, no solo historiográficas, sino filosóficas y económicas e inclusive sociológicas, ha sido el materialismo histórico propuesto por Carlos Marx y que continuará Federico Engels. Esta corriente de pensamiento general pues va a ser la base de lo que son los movimientos socialistas y comunistas. Ahora, desde el punto de vista histórico, ¿qué propone el materialismo histórico? El materialismo histórico dice que la historia se tiene que ver desde el punto de vista económico, es decir, que los procesos y hechos históricos en las sociedades están a partir de los desarrollos económicos de las civilizaciones. Otro punto importante es explicar la historia como la lucha de clases, es decir, que las sociedades se dividen en clases y que hay una constante lucha, hay una constante discrepancia entre una clase con otra clase, y esa lucha de clases explica el devenir histórico. Otro punto importante que, yo lo podría decir como el 3, es considerar al Estado como instrumento de la clase explotadora. Quiere decir que existe una clase que explota y otra clase que oprime, y que esa clase explotadora es la que controla todo lo que son las estructuras de una sociedad. Y otro punto importante es establecer una periodización, pero a partir de los modos de producción. Si bien acabamos de mencionar que el materialismo histórico propone que debemos de hacer una historia económica, pues esta periodización debe de ser en función de los modos de producción que han tenido las distintas sociedades. E inclusive, el materialismo histórico propone su propia periodización que, más adelante la mencionaremos a rasgos más desarrollados. Y los principales expositores van a ser Carlos Marx, Federico Engels, y en el siglo XX va a haber otra serie de historiadores, filósofos y pensadores materialistas, pero no los quisiera mencionar en este momento porque pues ya tendríamos que involucrar algunos aspectos inclusive políticos, económicos y culturales de los países donde vienen y que pues hicieron que el materialismo histórico se interpretara de distintas maneras. Número 4. Estructuralismo. El estructuralismo va a ser una corriente historiográfica que va a formular o va a proponer lo siguiente. Número 1. Se tienen que construir leyes generales para la interpretación de la historia. Aquí vemos que la metodología consiste en que para poder interpretar la historia tenemos que construir leyes generales, las cuales nos van a explicar
procesos, hechos históricos y comportamientos. Otro punto importante es estudiar los hechos humanos en función de un comportamiento de estructuras organizadas, y otro punto es reconstruir un fenómeno para encontrar reglas en su funcionamiento. Bueno, como mencionábamos, el estructuralismo va a tratar de construir leyes y esas leyes van a interpretar a los procesos históricos, pero estos procesos históricos se tienen que analizar a partir de estructuras. ¿Qué quiere decir? Que dentro de una sociedad existen diversas estructuras. Una estructura es el lenguaje, otra estructura puede ser la familia, otra puede ser la religión, pero la religión se puede analizar también desde el lenguaje. Otra estructura es un control social a partir de lo político, es decir, que nosotros vamos a dividir a una sociedad en sus distintas estructuras y cada una de ellas se interrelaciona y cada una de ellas pues va a tener sus reglas generales. El principal expositor de esta corriente historiográfica va a ser Claude Lévi-Strauss, el cual pues va no solamente a aportar grandes conocimientos dentro del campo histórico, sino dentro del campo sociológico e inclusive antropológico. Número 5. El historicismo. Cuando surge el positivismo en el siglo XIX, va a surgir otra corriente historiográfica, la cual se va a oponer al pensamiento objetivo del positivismo, y esta va a ser el historicismo. Sus principales puntos del historicismo son los siguientes. Número 1, especificar que el suceso histórico es único e irrepetible. Va a ser contrario a lo que propone el positivismo en el sentido de construir un método para poder explicar a partir de reglas generales los acontecimientos históricos. Número 2, negar la existencia de leyes históricas. Esto es muy importante porque el historicismo propone que todo proceso histórico y hecho histórico es diferente e irrepetible y que no hay leyes generales para explicarlo, sino que cada cosa es única. Número 3, establecer los valores que resultan de la evolución histórica. Y número 4, especificidad de la historia frente a la ciencia. Estos dos puntos los unimos en el sentido de que al final la historia va a diferir del método o del pensamiento científico, porque al no ser igual y repetible, pues tenemos que interpretarla de distintas maneras, y también aquí se involucra el pensamiento del autor. Y eso involucra pues la cuestión de los valores y la manera en cómo nosotros vamos a asimilar los hechos. Los principales representantes de lo que va a ser el historicismo van a ser Leopoldo von Ranke, va a ser Collingwood, Benedetto Croce, y más hacia el siglo XX, José Ortega y Gasset, que bueno, ahí habría que tomar en cuenta otros aspectos porque el historicismo principalmente toma mayor fuerza y es como tal en el siglo XIX. Número 6. La escuela de los anales. En el siglo XX, la especialización del conocimiento, aunado al desarrollo del conocimiento científico, va a dar paso a que cada vez la interpretación histórica tenga una mayor carga de tipo científico, metodologías más estructuradas para poder analizar las fuentes y poder realizar una mejor crítica de los hechos y procesos. La Escuela de los Anales va a surgir en 1929 a partir de la revista Anales, la cual fue fundada por Marc Bloch y Lucien Febvre, a los cuales se les considera como los fundadores, y se les llama también los anales de la primera generación. Es importante esto porque la propuesta de la Escuela de los Anales habla de que debemos de utilizar la interdisciplina para la interpretación de los hechos y procesos históricos y ya no ver solamente a los sujetos. Esta interdisciplina quiere decir que debemos de utilizar la economía, la sociología, la antropología, la geografía para poder entender todo hecho y proceso histórico de una sociedad.
Posteriormente va a venir lo que es la segunda generación de la Escuela de los Anales, que va a tener como principal expositor a Fernand Braudel, que es considerado el principal expositor no solo de la segunda generación, sino de toda la Escuela de los Anales. Él va a venir a aportar algo muy importante, que va a ser la duración o temporalidad. Este concepto va a ser esencial porque para Braudel interpretar los procesos históricos o hechos históricos debe de ser a partir de lo que es la temporalidad de corta, mediana o larga duración, y que eso va a ser esencial para poder entender todo lo que es la existencia humana como tal, pero viéndolo desde la interdisciplina. Posteriormente vamos a tener lo que es la tercera generación, donde va a estar Pierre Nora y Jacques Le Goff, los cuales van a proponer lo que es la historia cultural y la historia de las mentalidades, es decir, la mentalidad de una sociedad y el desarrollo cultural. Y por último vamos a tener a la cuarta generación, que es la de Roger Chartier, y él va a proponer que, bueno, también se pueden interpretar a los sujetos históricos, pero sin salirse del script esencial de dicha escuela. La Escuela de los Anales, sin duda, ha sido una de las principales escuelas, las cuales, pues prácticamente han dado a la historia su carácter científico. Número 7. Postmodernismo. Bueno, prácticamente la revolución cultural que se da en la década de los 60, con todas estas críticas hacia el capitalismo y el socialismo, y el surgimiento de aquellas culturas o grupos oprimidos, pues va a dar paso a que surja una corriente no solo de historia, sino una corriente de pensamiento filosófico, social, político, económico, de arte inclusive, que va a ser el posmodernismo. Esta corriente pues ha sido muy criticada debido a los principales puntos que maneja, que bueno, son demasiados y son bastante complejos. Desde la perspectiva histórica, que es nuestro objeto de atención, pues podemos decir que el posmodernismo propone que pues las interpretaciones históricas son meramente subjetivas y que están en función de lo que el autor propone a partir del tiempo en el que ha vivido. Otra es que la palabra es esencial para poder transmitir lo que es la interpretación histórica. El posmodernismo propone que existen distintas maneras de escribir la historia y que dependiendo de la manera en cómo nosotros escribimos la historia, pues es el mensaje que estamos transmitiendo. Y aquí, bueno, pues involucramos cuestiones de literatura, de lingüística, y que la palabra, pues bueno, es esencial para la transmisión del relato. El posmodernismo, pues deslegitima los relatos históricos porque, pues bueno, juzga lo que es la modernidad, juzga lo que es el progreso científico y le da más hincapié a lo que es, repito, el subjetivismo, y este subjetivismo pues prácticamente es el que hace que nosotros estemos explicando algo. Algunos posmodernistas más radicales sostienen que pues como tal entonces el relato histórico no existe y que todo es meramente interpretativo a partir de lo que el autor propone. Pero bueno, hay algunos otros posmodernistas que han propuesto que no se puede ser tan subjetivo y que debe de haber algunos criterios para poder escribir la historia y para saber cómo ésta está construida en función de aspectos literarios, lingüísticos y psicológicos inclusive. Ahora, otra cosa que el posmodernismo nos ha aportado es que, pues, a partir de ello han surgido las historias de la diversidad y de los grupos oprimidos, como la historia de las mujeres, como la historia bueno, podríamos decir de grupos oprimidos socialmente o económicamente, o inclusive pues se puede hablar de instituciones como hospitales, como escuelas, etcétera, etcétera, etcétera. Los principales exponentes de lo que es el posmodernismo es Michel Foucault, Paul Ricoeur y Hayden White, que bueno, este último prácticamente toma lo que es el aspecto literario y lingüístico como la base del relato histórico.
Y número 8, y como última corriente historiográfica, vamos a tener lo que es la historia cultural. La historia cultural va a desarrollarse en lo que es el último tercio del siglo XX y va a tener como principales puntos, o más bien como principal punto, el estudio de las estructuras o de temas puntuales. ¿Qué quiere decir esto? A diferencia de otras corrientes historiográficas que estudian procesos o hacen interpretaciones muy grandes a nivel nacional, económico o político, la historia cultural se va a especificar en algún aspecto puntual que puede ser, por ejemplo, los niños, pueden ser las mujeres, puede ser la familia o la familia de un pueblo o de un sujeto histórico específico, o puede estudiar objetos como por ejemplo la historia de los libros, la historia de los cuentos, la historia de la ropa o de los utensilios, etcétera, etcétera, etcétera. Esta historia cultural, pues hasta cierto punto es muy interesante porque muchas personas dirían que no se puede hacer historia, por ejemplo, de los cepillos, o no se puede hacer historia de, por ejemplo, la televisión, pero se pueden construir buenas interpretaciones históricas que nada más van a abordar a ese sujeto histórico como tal. Los principales representantes de esta escuela, o más bien de esta corriente historiográfica, van a ser Carl Ginzburg, Roger Darnton, Clifford Geertz y Peter Burke. Y bueno, esta escuela pues todavía, al igual que otras, pues prepondera en nuestros días y podemos encontrar varias investigaciones y libros acerca de diversos temas muy puntuales. Como podrán ver, hemos hecho un breve recorrido, pero conciso, de las principales corrientes historiográficas. En muchos países alrededor del mundo, se siguen utilizando estas corrientes historiográficas para poder llevar a cabo la interpretación de sus hechos y procesos históricos. También algo muy importante es que a partir de dichas corrientes historiográficas, pues han surgido también diversas interpretaciones históricas que abordan campos específicos, como por ejemplo, pues podemos tener lo que es la historia económica, lo que es la historia política, lo que es la historia cultural, historia de las mentalidades, historia de las religiones, historia psicológica inclusive, o también tenemos lo que es la historia ambiental, lo que es la historia del presente, que es una rama de la historia muy importante, o también tenemos lo que es la microhistoria. ¿Esto qué nos da a entender? Que la historia actualmente es considerada como una ciencia. A partir del pensamiento de la Ilustración, la historia va a adquirir poco a poco un carácter científico. En el siglo XIX, las principales corrientes filosóficas no solamente a la historia le van a dar una metodología y una manera de construir conocimiento, sino que diversos campos del conocimiento se van a ver, podríamos decir, afectados o beneficiados a partir de esta manera de poder construir conocimiento. Por ello, es muy importante que nosotros tomemos en cuenta estas corrientes historiográficas porque cuando nosotros leamos un libro, ya sea un libro de la escuela o un libro de investigación o un artículo o inclusive estemos viendo un video de internet que hable de alguna historia, algún hecho, un proceso histórico, pues es muy importante que nosotros sepamos pues qué probable corriente historiográfica esté manejando el autor o qué campo específico o qué distintos campos esté abordando, etcétera, etcétera. Repito, podemos ver nosotros libros de historia de la Revolución Mexicana, por ejemplo, y algunos a lo mejor estudian lo económico nada más, o lo político, o abarcan varias cosas, lo social, o una combinación, etcétera, etcétera, etcétera. Y esto pues nos dice que la historia no solamente son fechas y datos, o que no solamente son personajes, sino que es la explicación prácticamente de muchos aspectos dentro de los grupos humanos o dentro de una sociedad. Hemos definido lo que es la historia. Hemos definido conceptos importantes para entender qué es lo que se estudia en historia.
Hemos definido lo que es la historiografía y cuál es su función. Y hemos revisado las principales corrientes historiográficas con las cuales se construyen las interpretaciones históricas, tanto en distintos campos como campos combinados. Pero todo este trabajo no podría realizarse sin que nosotros tengamos lo que son las fuentes. El principal objeto con el cual un historiador trabaja son las fuentes. Las fuentes van a ser todos aquellos materiales que van a otorgar datos, van a otorgar información para que el historiador pueda construir la interpretación tanto de hechos como procesos históricos. Existen varias clasificaciones de fuentes históricas. Sin embargo, considero que esta clasificación que estoy colocando en la imagen es una de las más pertinentes para poder llevar a cabo esta labor. Las fuentes se van a clasificar entonces en dos tipos. Vamos a tener lo que son las fuentes primarias y lo que son las fuentes secundarias. Las fuentes primarias que considero, o más bien la mayoría considera son las más importantes, son aquellas que pues fueron elaboradas o son las que provienen del tiempo de los hechos o acontecimientos o procesos que nosotros queremos estudiar. Es decir, una fuente primaria es aquella que pues prácticamente tiene el tiempo del cual nosotros vamos a estudiar. Por ejemplo, una vasija del siglo XVI o un escrito del siglo XVIII o inclusive un cráneo o un hueso pueden ser una fuente primaria. Son de suma importancia para el historiador porque a partir de su corriente historiográfica, de la base epistemológica y metodológica, pues puede llevar a cabo la interpretación de esta. Como ustedes pueden observar en el cuadro, las fuentes primarias se pueden clasificar en escritas, en iconográficas, en orales o en varias. Y dentro de las escritas, pues podemos tener lo que son los documentos, las publicaciones, las memorias o diarios personales, las cartas o las obras literarias o científicas de la época. Actualmente, y gracias al Internet, muchas de estas ya están digitalizadas en algunos archivos y entonces ya las podemos consultar directamente. Las iconográficas son obras plásticas como pintura, escultura o arquitectura, o gráficas como la fotografía o el cine, que bueno, estas pues las tenemos a mayor alcance. Las orales son aquellas que son directas o grabadas, que muchas veces pueden ser relatos de personas que vivieron en la época o pueden ser grabaciones de alguna temporalidad que nosotros estemos abordando, sobre todo de siglo XIX o siglo XX, ¿no? Y varias pues pueden ser objetos de la vida cotidiana, pueden ser objetos caseros, pueden ser lanzas, pueden ser vasijas, etcétera, etcétera, paisajes geográficos, y yo aquí agregaría pues cuestiones paleontológicas, ¿no? Huesos, restos, animales o vegetales, etcétera, etcétera, etcétera. Estas, como repito, pues son las principales que un historiador requiere para poder llevar a cabo su trabajo. Y número 2, las secundarias, pues van a ser todas aquellas que, bueno, como ahí dice, son impresas, microfilmadas, informatizadas, y yo agregaría que pues son todas aquellas fuentes que no son de la época y que ya son trabajos o investigaciones o cosas que ya se han hecho para poder interpretar algún hecho o proceso histórico. Ejemplos de fuentes secundarias pues son los libros, son los artículos de revista. Ahí nosotros podemos agregar pues lo que son videos de internet, como en este caso lo que su servidor está realizando o realizará en los posteriores videos, o pueden ser conferencias, pueden ser círculos de estudio, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, todo aquello que se ha investigado para poder interpretar un hecho o un proceso histórico se le va a llamar fuentes secundarias. Una vez que hemos abordado en este video los principales conceptos con los cuales podemos definir tanto lo que es la historia y la manera en cómo se hace la historia,
Me gustaría hacer un comentario con respecto de ello. El quehacer histórico siempre ha estado presente a través de la humanidad. Se tienen datos, se tiene información de que en distintas culturas algunas personas se han dedicado a almacenar información, a escribir acerca de acontecimientos, hechos y procesos que se han dado en sus civilizaciones. Por ejemplo, tenemos el caso de los griegos, como Herodoto, Tucídides, Jenofonte o Polibio, quienes escribieron lo que estaba sucediendo en su época y en el caso de Herodoto, pues considerado en Occidente como el padre de la historia. Pero también tenemos en China, por ejemplo, a Sima Qian, quien, bueno, llevó una serie de registros históricos en el siglo II antes de nuestra era y que son muy importantes para lo que es la historia china. O en el caso de los musulmanes con Ibn Khaldun, quien escribió lo que son los prolegómenos de la historia y que estos ya tenían una metodología de trabajo, la cual es considerada como algo muy importante dentro de los estudios históricos. Posteriormente, hacia el Renacimiento, pues vamos a tener a personajes como Lorenzo Valla o como Giambattista Vico, quienes van a construir interpretaciones históricas que van a ser muy semejantes al estilo clásico, pero en el caso de Giambattista Vico, pues ya va a empezar a hablar de una estructura de las ciencias sociales y una importancia de entender lo que es los procesos y hechos históricos para poder entender el comportamiento de las sociedades. Esto, pues bueno, ¿a qué nos lleva? Pues nos lleva a entender de la gran importancia de la historia a través del tiempo y que en algún momento la historia fue considerada como un arte y dentro de este, bueno, pues podemos tener que el quehacer histórico pues va a ser inclusive hasta poético, va a ser literario, etcétera, etcétera. Pero con el paso del tiempo, pues el quehacer histórico va a tener un carácter científico porque para poder entender el pasado se va a requerir de una metodología, se va a requerir de una estrategia para poder abordar las fuentes, las cuales nos van a dar información, pero, repito, todo esto ha sido hasta cierto punto muy diverso porque pues muchos historiadores se han ido o han inclinado hacia una corriente, se han inclinado hacia otra y pues han surgido las corrientes historiográficas. Actualmente, la gran diversidad de corrientes historiográficas, la gran variedad de conocimiento y el desarrollo tecnológico ha permitido que se lleven a cabo trabajos interdisciplinarios que ya no solamente abordan un solo campo, sino que ya abarcan distintos campos y entonces la historia cada vez se va complejizando más. Bueno, pues espero que a ustedes les haya agradado este video. Espero que se hayan aclarado algunas dudas de lo que es la historia y su importancia y pues los invito a que sigan viendo los siguientes videos en los cuales hablaremos de temas muy interesantes. Una vez que nosotros ya tenemos las bases conceptuales, pues ahora empezaremos a construir interpretaciones históricas. Repito, no todo lo que yo diga es verdad, pero está sujeto a críticas y siempre van a ser recibidas siempre y cuando no sean ofensivas y todos y cada uno de nosotros pues aprendemos de todos. Hasta luego y la mejor de las